El problema no fue la imagen, fue el sonido. Un pulso seco, repetitivo, que apareció en la línea de telemetría como si alguien hubiera golpeado la aguja desde el otro lado del papel. No había ningún evento programado, ninguna maniobra, ninguna razón para que el canal de retorno del módulo lunar emitiera algo en ese rango. «Repítelo», dijo alguien detrás de mí. «Vuelve a correr la cinta». Mis manos tardaron más de lo normal en obedecer. No porque no supiera qué hacer, sino porque el pulso había dejado una sensación rara en el pecho, como cuando uno contiene la respiración demasiado tiempo sin darse cuenta. Rebobiné la cinta magnética con cuidado, escuchando el roce familiar del carrete. Aquella noche, ese sonido mecánico era lo único que parecía seguir perteneciendo al mundo normal. El pulso volvió a aparecer exactamente en el mismo segundo. No era interferencia solar, no era ruido de fondo, no era una distorsión por el ángulo de la antena. La frecuencia estaba limpia, demasiado limpia. «Eso no es seco», dije, y me sorprendió oír mi propia voz tan seca. «Está modulada». Nadie respondió de inmediato. En la sala de control secundaria, la que no aparecía en los recorridos oficiales ni en las fotografías para la prensa, el silencio se volvió espeso. Éramos 8 personas, sentadas frente a consolas analógicas iluminadas por luces verdes y ámbar. Osciloscopios, registradores de aguja, monitores CRT. Tecnología diseñada para mentir con elegancia cuando algo salía mal. El pulso seguía ahí, cada 17 segundos. En la pantalla de radar de superficie lunar, una anomalía geométrica acababa de dibujarse. No un punto, no una sombra, una forma que no cerraba del todo, como si la proyección bidimensional estuviera intentando representar algo que no aceptaba ser reducido. ¿El LEM reporta movimiento?, preguntó Baker por el intercomunicador. El doctor Leonard Baker no alzaba la voz. Nunca lo hacía. Su tono era siempre el mismo, clínico, contenido, como si cada palabra hubiera pasado por un filtro antes de salir de su boca. «Negativo», respondió el técnico de dinámica de vuelo. «El módulo está estable, sin deriva, sin vibración estructural». Yo seguía mirando la cinta. El pulso no venía del módulo, venía del suelo. Fue en ese momento cuando entendí que la enfermedad no empezó años después, como dijeron los médicos. Empezó ahí, en ese segundo exacto en el que mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, con un sudor frío recorriéndome la espalda y un temblor fino en los dedos. «Elizabeth», dijo Baker, «quiero que abras el canal de audio auxiliar, el que no pasa por Houston». Lo miré a través del vidrio. Él ya sabía. No que era la señal, pero sí que no debía existir. Activé el canal. Durante unos segundos solo hubo estática. Luego, respiración. No la respiración rítmica de un astronauta entrenado, sino algo irregular, forzado. El micrófono del traje estaba captando vibraciones que no coincidían con la frecuencia pulmonar humana. «Aquí, Thompson». La voz del comandante llegó fragmentada. Tenemos un problema visual». No pidió confirmación, no pidió instrucciones. Eso también fue extraño. «Describa», ordenó Baker. Hubo una pausa, una larga. El tipo de silencio que, en audio, se siente más largo de lo que realmente es. «No estoy seguro de si el sensor falló», dijo Thompson al fin, «o si mi mente está intentando corregir algo. El radar muestra una estructura bajo el regolito. No es natural, no sigue ningún patrón geológico que conozcamos». Tragué saliva. El pulso volvió a golpear la cinta. «¿Dimensiones?», pregunté sin que nadie me lo pidiera. «Imposible de fijar», respondió Anderson, el piloto. «Cada vez que ajustamos el barrido, cambia, como si la escala estuviera mal, como si…» Se detuvo, como si no quisiera ser medida. Esa frase no apareció en ningún informe oficial. La borraron de la transcripción final. Yo la recuerdo porque fue la primera vez que alguien dijo en voz alta algo que no tenía cabida en nuestros manuales. «Procedan con protocolo de reconocimiento», dijo Baker. «Registro completo, fotografía, muestra si es posible». El pulso se intensificó. No aumentó de volumen, aumentó de precisión. 17 segundos exactos. Siempre. Mientras el LEM se desplazaba lentamente hacia la anomalía, yo tuve que apartar la vista de la consola. Tardé 10 minutos en volver a tocarla.
10 minutos en los que me limité a escuchar la respiración de 2 hombres caminando sobre algo que, según todos nuestros modelos, no debía estar allí. Y aún así, estaba. La primera imagen llegó sin aviso. No hubo cuenta regresiva. No hubo confirmación verbal. Solo un parpadeo en el monitor, y de pronto, la cámara externa estaba enfocando una superficie lisa, oscura, parcialmente enterrada. No reflejaba la luz solar como el metal. Tampoco la absorbía como la roca. La luz simplemente se detenía. «Eso no es polvo lunar», murmuró alguien a mi izquierda. Tenía razón. El regolito se comporta como ceniza fina, se adhiere, flota. Aquello estaba desplazado de forma limpia, como si alguien hubiera retirado el material con una precisión quirúrgica y luego lo hubiera dejado caer de nuevo, mal acomodado. «Símbolos visibles», dijo Anderson. «No reconozco ninguno». Ajusté el contraste manualmente. Los símbolos no estaban grabados, estaban hundidos, como si la superficie hubiera cedido alrededor de ellos. No seguían líneas rectas ni curvas completas. Eran interrupciones, negaciones de forma. «Fotografíen todo», ordenó Baker. «Cada centímetro». Thompson no respondió enseguida. «Doctor», dijo al fin, «hay una escotilla». Mi pulso se aceleró. No por la palabra, sino por el tono. Thompson estaba intentando mantener la voz estable, pero el micrófono del traje delataba microtemblores en su respiración. «No hay bisagras visibles», continuó, «ni cierres. Pero el material aquí», golpeó suavemente con una herramienta, «no ofrece resistencia». La escotilla se abrió hacia adentro. El interior estaba iluminado. No con lámparas, no con reflejos. La luz parecía provenir de las propias paredes, una luminiscencia tenue que no proyectaba sombras correctas. La cámara tardó unos segundos en ajustar el balance, y durante ese lapso, nadie en la sala habló. Cuando la imagen se estabilizó, sentí un dolor punzante detrás de los ojos. Mesas metálicas, ancladas al suelo, y sobre ellas, cuerpos. No completos, no ordenados, restos. Estructuras óseas humanas, reconocibles en la curvatura de las costillas, en la forma de las manos, pero fusionadas con elementos que no correspondían a ningún sistema biológico conocido. Placas insertadas directamente en el hueso. Conductos que atravesaban tejido calcificado como si hubiera sido moldeado a caliente. «Dios», susurró Anderson. No fue una exclamación religiosa, fue un reflejo. Uno de los cuerpos tenía el cráneo abierto, no por fuerza externa, sino expandido desde dentro, como si algo hubiera crecido demasiado rápido y el hueso hubiera cedido sin fracturarse del todo. En el interior, estructuras filamentosas estaban conectadas a un entramado metálico que se extendía hacia la columna vertebral. «Esto», respiró hondo, «esto no es un laboratorio humano». En la consola, los sensores de radiación comenzaron a marcar valores erráticos, no altos, inestables, subían y bajaban sin seguir ninguna curva conocida. «Elizabeth, ¿estás registrando esto?» Asentí, aunque él no podía verme. Estaba registrándolo todo. Y al mismo tiempo, una parte de mí deseaba arrancar la cinta y destruirla. «Hay más», dijo Anderson. «En la pared del fondo. Placas con nombres». Acerqué el zoom. No eran nombres en ningún idioma, pero estaban dispuestos como lápidas, filas, columnas, cada símbolo ligeramente distinto del anterior, como si representaran individuos. Algunos estaban marcados con incisiones profundas, otros intactos. «Creo», dijo Thompson, y su voz bajó casi a un susurro, «que estos no eran sujetos de estudio». Hizo una pausa. «Creo que eran resultados». El pulso volvió a sonar en la telemetría. 17 segundos. En ese momento, uno de los cuerpos se movió. No fue un espasmo completo, solo una contracción mínima en una estructura que, según todas las leyes que conocíamos, no debía responder a estímulos. «¿Viste eso?», preguntó Anderson.
Nadie contestó. Yo no podía apartar la vista del monitor. Sentía el corazón golpeando contra las costillas, un latido irregular que no lograba sincronizarse con mi respiración. Sabía, con una certeza incómoda, que aquello no era un descubrimiento arqueológico. Era un residuo, algo que había sido abandonado porque ya no era útil. «Doctor», dijo Thompson, «recomiendo abortar la exploración». Baker tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz no cambió. «Negativo. Continúen documentando. Bajo ningún concepto alteren el entorno». El pulso volvió a sonar. Esta vez, juraría que respondió. El primer fallo fue sutil. Una discrepancia de 0,2 de segundo entre la señal de video y el audio del canal auxiliar. Algo tan pequeño que en cualquier otra misión habría pasado como una imperfección de sincronización. Pero esa noche, después de lo que habíamos visto, cada desviación se sentía como una grieta. «Elizabeth», me dijo Frank, el ingeniero de comunicaciones, «¿puedes verificar el desfase?» Asentí. Ajusté el cabezal lector y volví a correr la cinta desde el punto de apertura de la escotilla. La imagen y el audio volvieron a separarse. No siempre en el mismo punto. No siempre de la misma forma. «No es deriva», murmuré. «Es inserción». Frank frunció el ceño. «¿Inserción de qué?» No respondí de inmediato. Amplié el espectro de audio más allá del rango de la voz humana. La gráfica se llenó de ruido. Y luego apareció una banda estrecha, definida, repitiéndose en intervalos regulares. 17 segundos. El mismo pulso. «Hay algo más en la transmisión», dije. «Algo que no está pasando por los micrófonos del traje». Activé un filtro rudimentario, analógico, imperfecto, lo suficiente como para aislar la señal. Al principio, solo fue un zumbido grave, luego una vibración irregular, como si alguien estuviera arrastrando metal muy lentamente sobre piedra. Y después, ritmo. No palabras, no lenguaje, un patrón. «Eso no es ruido», susurró Frank. «Eso es intencional». En la luna, Thompson volvió a hablar. «Anderson», dijo Thompson, «¿estás oyendo esto?» «Sí», respondió el piloto. «No viene del comunicador, viene de...» Respiró hondo. «De las paredes». La cámara giró lentamente dentro del compartimento. A medida que se acercaba a las superficies internas, la señal se intensificaba. No en volumen, en claridad. Los símbolos hundidos comenzaron a vibrar. No visiblemente, electrónicamente. «Elizabeth», dijo Baker, «quiero una transcripción completa de todo el audio, incluso de lo que no entendamos». «Doctor», respondí, «eso puede llevar días. Entonces empieza ahora». Obedecí. Mientras las agujas trazaban líneas sobre el papel, noté algo que me heló la sangre de una forma muy concreta. El patrón no era constante, variaba, se ajustaba, como si reaccionara a nuestra observación. «Doctor», intervino Anderson, «el cuerpo que se movió antes no está donde estaba». La cámara focalizó la mesa metálica. El cuerpo seguía allí, pero una de las extremidades había cambiado de posición. No había marcas de arrastre, no había alteración del polvo, solo una reorientación mínima, como si alguien hubiera corregido una postura incómoda. «Esto no es posible», dijo Thompson. «No hay actividad neuromuscular detectable». «¿Y si no es neuromuscular?», preguntó Anderson. Nadie respondió. En mi consola, el espectro de audio dio un salto. Una nueva frecuencia apareció, sobrepuesta al pulso principal. Más aguda, más cercana. Sentí un mareo repentino. Tuve que apoyar una mano en el borde de la mesa para no perder el equilibrio. El mundo pareció inclinarse apenas 1 grado, lo suficiente como para que mi estómago reaccionara. «Elizabeth», dijo Frank, «¿estás bien?» No estaba segura. Creo que... me detuve. Creo que la señal está modulando algo más, no solo sonido. ¿Qué cosa? Miré mis propias manos. Temblaban al ritmo del pulso. La orden llegó codificada, no por radio abierta, no por línea directa. Un mensaje corto, impreso por el teletipo del despacho de Baker,
con una clave que solo se usaba en simulacros de guerra. Procedimiento de contención nivel rojo. Aplique de inmediato. Nadie en la sala habló cuando Baker regresó con el papel en la mano. Su rostro no mostraba sorpresa, solo una tensión nueva alrededor de los ojos. «Atención», dijo Baker. «A partir de este momento, toda transmisión desde el LEM será grabada localmente. Nada sale de esta sala sin mi autorización directa». «¿Y los astronautas?», preguntó alguien. Baker no respondió enseguida. «Continúan la misión», dijo al fin. «Hasta nuevo aviso». En la luna, Thompson estaba de pie frente a una de las mesas. «Doctor», dijo, «hay marcas en el suelo. No son huellas humanas». La cámara descendió. El polvo lunar estaba alterado en patrones circulares, concéntricos, como si algo hubiera sido arrastrado en espiral. Las marcas no coincidían con ningún equipo, ni con el movimiento de los astronautas. Sperty respiraba con dificultad. «Esto parece reciente». El pulso volvió a sonar. 17 segundos. Pero esta vez, algo cambió. «¿Escucharon eso?», pregunté. Frank asintió lentamente. «Sí», dijo. Se adelantó. El intervalo había disminuido. 16,8. 16,5. «Está acelerando», murmuré. En el compartimento, una de las placas con símbolos se desprendió de la pared. No cayó, se deslizó, como si la gravedad hubiera decidido aplicar una regla distinta solo ahí. Detrás de la placa apareció una cavidad. Dentro había algo que reconocí de inmediato, y ese reconocimiento fue lo peor. Un casco, humano, no del diseño actual, más antiguo, más tosco, con el visor fracturado desde dentro. «Doctor», la voz de Thompson se quebró. «Este casco tiene un emblema». La cámara hizo zoom. Un parche borrado por el tiempo, pero aún visible. Una misión anterior. No registrada. No oficial. «Elizabeth», dijo Baker, «¿lo estás viendo?» Sí, lo estaba viendo. Y en ese instante comprendí algo que tardé años en aceptar del todo. No habíamos encontrado algo en la luna. Habíamos llegado tarde. El pulso volvió a sonar. Esta vez, no vino de la cinta. Vino de detrás de mí. No recuerdo quién gritó primero. Tal vez fui yo. Tal vez nadie gritó y solo lo sentí así, como una descarga súbita recorriendo la sala cuando el pulso volvió a sonar, y por primera vez desde el inicio de la misión, no coincidió con ningún registro instrumental. 16 segundos. Luego 15. Luego ninguno. El silencio posterior fue absoluto. «Houston», dijo Thompson, «el sonido se ha detenido». Eso fue lo que dijo, pero lo que quiso decir fue otra cosa. Yo estaba mirando el espectro. La frecuencia no había desaparecido. Se había replegado, como si hubiera dejado de necesitar el canal técnico para existir. «Doctor», dije, «la señal ya no está en el audio». Bacon no me miró. «¿Dónde está Elizabeth?» Tragué saliva. El sudor frío me corría por la espalda, pegando la blusa al asiento. «En el sistema», respondí. «En todos los sistemas». Frank empezó a revisar su consola. «Tengo fluctuaciones en energía», dijo. «Mínimas pero sincronizadas. No siguen la rotación del LEM». En la luna, Anderson respiraba cada vez más rápido. «Capitán», dijo, «el interior del compartimento está cambiando». La cámara mostró las mesas metálicas. Ya no estaban alineadas como antes. No era un desplazamiento brusco, sino una reorganización, como si alguien hubiera decidido optimizar el espacio siguiendo una lógica que no incluía la simetría humana. Los cuerpos también habían cambiado. No habían vuelto a moverse de forma evidente. Era peor que eso. Ahora estaban mejor encajados en las mesas, como si la posición anterior hubiera sido provisional. «Abortamos», dijo Thompson. «Solicito autorización para retirada inmediata». Baker cerró los ojos un segundo. «Autorización concedida», dijo. «Repito, retirada inmediata. No recojan muestras adicionales. No retiren objetos». «Copiado», respondió Thompson con alivio evidente, procediendo a
La transmisión se distorsionó. No con estática, con superposición. Por un instante escuché otra voz en el canal. No pertenecía a ninguno de los astronautas. No tenía timbre humano reconocible. Era una vibración modulada que imitaba el ritmo del habla sin producir palabras. Eso, empezó Frank. Graba todo, ordenó Baker. El LEM comenzó a retroceder lentamente. La cámara externa captó el borde de la estructura alejándose, y entonces algo salió de la cavidad. No caminó, no flotó. Simplemente ocupó el espacio donde antes no había nada. Una forma alargada, segmentada, compuesta por capas que recordaban vagamente a tejido orgánico y metal fusionados, sin transición clara. No tenía rostro, no tenía extremidades definidas, pero reaccionó. El casco humano que habían encontrado antes vibró. «Capitán», dijo Anderson, «el casco está emitiendo señal». Mi consola confirmó el dato antes de que pudiera procesarlo emocionalmente. «Está transmitiendo», susurré, «en la misma frecuencia». La cosa, no encuentro otra palabra menos imprecisa, se orientó hacia la cámara. No porque tuviera ojos, sino porque la cámara dejó de ser un observador externo. «¡Corte de transmisión!», gritó alguien en la sala. Baker levantó la mano. «No», dijo, «que siga». El pulso volvió. Esta vez, sincronizado con los latidos de mi corazón. El despegue fue caótico, no por un fallo mecánico, sino por una interferencia persistente en los sistemas de navegación. El LEM corrigió su trayectoria 3 veces antes de estabilizarse. En cada corrección, los sensores mostraban microvariaciones gravitacionales alrededor del módulo, como si algo estuviera ajustándose con él. «Tengo sensación de arrastre», dijo Thompson. «No físico, instrumental». «No hay masa externa detectada», respondió Dinámica de Vuelo. «Entonces explíquenme esto», dijo Anderson. El radar mostraba una sombra adherida al contorno del LEM. No era consistente. Aparecía y desaparecía según el ángulo de lectura, pero siempre volvía al mismo punto, justo detrás del compartimento de carga. «Elizabeth», dijo Baker, «¿hay algún objeto no registrado a bordo?» Revisé la lista. 3 veces. «Negativo», respondí. «Todo coincide con el inventario previo». No dije lo que estaba pensando, que el inventario solo incluía cosas que entendíamos como objetos. Durante el trayecto de regreso a la órbita, la tripulación permaneció en silencio, no por orden, por agotamiento, por algo más profundo. El audio captaba respiraciones irregulares, pequeños sonidos involuntarios, como si los cuerpos estuvieran reaccionando a un estímulo que la mente se negaba a reconocer. En un punto, Anderson habló. «Capitán», dijo, «¿recuerda cuando dijeron que el Mare Tranquillitatis era estable?» «Sí», respondió Thompson. «Creo que eso ya no es cierto». El pulso reapareció en la telemetría, pero ahora no tenía intervalo, era continuo. «Doctor», dije, «la señal ya no está limitada por el canal lunar». Baker me miró por primera vez desde que había comenzado la retirada. «Explíquese». «La señal está usando nuestra instrumentación como medio, como si...» Me detuve. «Como si hubiera aprendido». La cápsula se acopló con éxito. El retorno a la Tierra fue declarado nominal en los informes oficiales. Nadie mencionó la sombra en el radar. Nadie mencionó el casco. Nadie mencionó la señal continua que siguió registrándose incluso después de que las cintas fueran retiradas de las consolas. Pero yo la oí. La oí esa noche, sola en mi apartamento, cuando todo estaba apagado y el dolor en los huesos me despertó sin razón aparente. 17 segundos. Exactos. No venía de ningún dispositivo. Venía de mí. La posmisión empezó con aplausos. No en la sala secundaria. Allí no hubo aplausos. Pero en los pasillos visibles, en las oficinas con ventanas, en los sectores donde las cámaras podían entrar, la gente sonreía, se abrazaba, hablaba de historia y de banderas. Yo me quedé sentada frente a una consola apagada,
con los auriculares colgándome del cuello como si fueran un collar demasiado pesado. Tenía la sensación de que, si me los quitaba del todo, algo iba a desaparecer para siempre, o a aparecer de golpe. «Elizabeth Carter», dijo una voz a mi espalda. «Acompáñeme, por favor». No pregunté quién era, lo supe por el tono. El despacho no tenía insignias, solo una mesa, 2 sillas y una grabadora que no estaba conectada a nada. Me pidieron que me sentara, me pidieron que confirmara mi nombre, mi cargo, mis años de servicio. Lo hice. Mi voz sonaba distante, como si le perteneciera a otra persona. «A partir de este momento», dijo el hombre sin mirarme, «todo lo relacionado con esta misión queda clasificado por tiempo indefinido». «¿Incluyendo las transcripciones?», pregunté. «Especialmente las transcripciones». Pensé en el patrón, en cómo se había ajustado, en cómo había aprendido a usar nuestros sistemas sin pedir permiso. «Hay material que no puede destruirse», dije. «Aunque quemen las cintas, aunque borren los archivos, hay cosas que ya...». El hombre levantó la vista. «Señorita Carter», dijo, «no hubo anomalías en la Luna. No hubo estructuras, no hubo restos. El módulo lunar no registró nada fuera de los parámetros esperados». Asentí lentamente. «Entiendo. Mentí bien. Siempre he mentido bien cuando es necesario». Los astronautas regresaron días después. Thompson no volvió a volar. Anderson renunció al año siguiente. En los informes médicos, ambos aparecían como aptos, pero había notas al margen, comentarios vagos sobre insomnio, episodios de desorientación, dolores que no respondían a tratamiento. Yo seguí trabajando. Al principio, el pulso solo aparecía cuando estaba cansada. 17 segundos, luego 16, luego 15. Pensé que era estrés, pensé que era culpa, hasta que una noche lo oí en la cinta equivocada. Había llevado trabajo a casa, un error, una transcripción antigua, de una misión distinta, años antes del alunizaje. La puse en el reproductor, solo para adelantar un segmento, y ahí estaba. El pulso. Insertado donde no debía existir. Apagué el aparato. El pulso siguió. No en mis oídos, en mis dientes. Sentí una vibración mínima, como cuando uno aprieta la mandíbula sin darse cuenta. Me levanté de golpe. El mareo fue inmediato. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. No estoy segura, me dije en voz alta, de si el sensor falló o si mi mente inventó ese sonido. Pero sabía la respuesta. Algo había vuelto con ellos. Con nosotros. No en el compartimiento de carga, no como masa detectable. Había vuelto usándonos. La enfermedad llegó sin ceremonia. Dolores articulares, fatiga, pequeñas hemorragias internas que no tenían explicación clara. Los médicos hablaban de exposición prolongada a radiación, pero los niveles no cuadraban. Siempre faltaba algo. Siempre había una variable que no encajaba. ¿Trabajó usted con material clasificado?, me preguntó uno de ellos. Durante años, respondí. No insistió. Empecé a notar otras cosas. Los relojes se detenían cuando yo entraba en una ubicación y volvían a funcionar al salir. No siempre, no de forma constante, lo suficiente como para dudar de mi memoria. Las radios emitían chasquidos rítmicos si me acercaba demasiado. 17 segundos. Una noche, desperté convencida de que alguien estaba en mi apartamento. No por un ruido, por una ausencia. El pulso había desaparecido. Me senté en la cama, con el corazón golpeándome el pecho, esperando a que regresara. Cuando lo hizo, sentí alivio. Ese fue el momento en que entendí hasta qué punto algo se había roto en mí, porque empecé a necesitarlo. Años después, cuando ya había dejado la NASA y el dolor se había convertido en una constante sorda, comprendí la verdad que nadie más parecía ver. No nos estaban vigilando, nos estaban escuchando desde dentro. No como individuos, como especie.
El patrón no era un mensaje, era una medición. Cada ajuste, cada aceleración, cada cambio de intervalo, coincidía con momentos clave, pruebas nucleares, transmisiones masivas, el primer paso humano sobre la superficie lunar mostrado al mundo. Ellos, si esa palabra tiene algún sentido, no nos detuvieron, no nos advirtieron, no nos castigaron, solo corrigieron el experimento. Ahora, sentada aquí, con los médicos diciéndome que el tiempo se ha vuelto un concepto corto, empiezo a oír cosas nuevas entre los pulsos. No palabras, no ideas, estructuras, como si algo estuviera ensayando. Y esta noche, mientras escribo esto, acabo de darme cuenta de algo que me obliga a detenerme, a respirar, a escuchar con atención. El pulso no viene de mí, viene del otro lado de la habitación, justo donde la pared está más fría de lo normal. Tardé varios minutos en girar la cabeza, no por dramatismo, por cálculo. El pulso seguía ahí, estable, continuo, pero ahora tenía algo nuevo, una variación mínima, como un temblor interno. No estaba midiendo, estaba esperando. La pared frente a mí no mostraba nada fuera de lo normal. Pintura clara, una grieta antigua cerca del zócalo, el radiador apagado, pero el frío no venía del aire, venía de una profundidad que no sabría describir sin mentir. Me puse de pie con cuidado. Cada articulación protestó. El dolor ya no era un síntoma, era una condición permanente, como la gravedad. Mientras caminaba, sentí cómo el pulso se sincronizaba con mis pasos. No estaba reaccionando a mí, estaba anticipándome. Si esto es el final, dije en voz alta, podrías al menos dejar de fingir. La pared respondió, no con movimiento visible, sino con una alteración en la geometría. La grieta se alargó apenas un par de centímetros, no se abrió, se redefinió, como si el espacio que ocupaba hubiera sido recalculado. El pulso cambió. 17 segundos, como al principio. Entendí entonces algo que me hizo reír, una risa seca que me lastimó el pecho. No estaba entrando en la habitación. La habitación estaba entrando en él. Las paredes no se movían porque ya no eran límites, eran referencias obsoletas. La cosa que habíamos traído de la luna, o que nos había seguido, no necesitaba puertas, ni masa, ni permiso. Solo necesitaba un sistema lo bastante complejo como para sostener una interfaz. Y yo lo era. No soy un mensaje, susurré. No soy una advertencia. El pulso se moduló. Por primera vez, reconocí el patrón. No era nuevo. Era humano. Era el ritmo promedio de una conversación tranquila. No, dije con la garganta seca. No puedes hablar usando esto. La pared dejó de ser una pared. No desapareció. Se volvió irrelevante. Lo que había detrás no tenía forma propia. Tenía capacidad de forma. Estructuras superpuestas, como capas de intención sin necesidad de superficie. No me miraba, no me tocaba, pero estaba presente de una manera que hacía que todo lo demás pareciera un decorado barato. Comprendí por qué los cuerpos en la luna estaban como estaban. No eran experimentos fallidos, eran interfaces descartadas. ¿Cuántos?, pregunté sin saber por qué. ¿Cuántos antes que nosotros? El pulso respondió con una secuencia nueva. No era una cifra, era una progresión. Civilizaciones no como las imaginamos, sino como sistemas, algunas biológicas, otras no. Todas lo bastante curiosas como para mirar hacia afuera, todas lo bastante ruidosas como para ser medidas. ¿Y nosotros?, pregunté. ¿Qué somos? La respuesta fue inmediata. Un ajuste, un refinamiento. Estoy cansada. No solo por la enfermedad, por la claridad. He dejado los archivos donde dije que los dejaría.
No porque crea que alguien va a entenderlos del todo, sino porque el patrón exige persistencia, repetición, ruido suficiente para que algo emerja. Si estás escuchando esto y te preguntas si Elizabeth Carter existió, si trabajé realmente donde digo, si todo esto es una elaboración tardía de una mente dañada por la radiación o la culpa, esa duda es parte del proceso. Ellos también dudan. Eso es lo que hacen. No conquistan, no destruyen, no dialogan. Observan sistemas complejos hasta que aprenden a habitarlos. No vienen del espacio. El espacio fue solo el primer lugar donde los notamos. Anoche, mientras dormía a ratos, sentí algo nuevo. No dolor, no frío. Alivio. Como si el pulso ya no necesitara mantenerse activo todo el tiempo. Como si hubiera terminado una fase. Ahora mismo, mientras termino este registro, el pulso no viene de la pared. No viene de mí. Viene del dispositivo con el que estás escuchando esto. No es una amenaza. Nunca lo fue. Es una medición de respuesta. Si esto llega a publicarse, si alguien lo oye completo, si alguien siente ese pequeño desajuste interno, esa incomodidad leve, esa necesidad de revisar el entorno, entonces habrá valido la pena. No para advertir, para confirmar. Porque el verdadero motivo por el que no volvimos a la luna no fue lo que encontramos allí. Fue porque algo aprendió que no hacía falta esperarnos en ningún lugar específico. El pulso acaba de detenerse. Eso significa que ya no está escuchando. Significa que ahora está hablando. Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de Horror Cósmico.